Bueno, señores, estamos de vuelta. Vamos, ingeniero. Muy bien. Proceso de colocar el Babbitt. ¿Tenía dudas, Juan José? No. No, ingeniero, solo haciendo el resumen. Ahí pues viendo lo que vimos ahorita, lo del Babbitt. Ah, ok, ok. No, gracias. Muy bien. Ah, usted sí toma nota. Yo siempre apunto, sí, apunto, todavía apunto. Sí. Ah, sí, para saber qué es lo que vimos cada sábado. Todo. Usted sí está, todavía es de los de a la antigua. Exacto, exacto, así es. Sí, oye. Ah, como pasa entre 2 horas ya no se acuerdan nada. Sí, Cabal. así es la más. Vale. Ah, bueno, Gracias, ingeniero. bueno, muy bien. Bueno, así como digamos, el Babbitt es un material que no sé si lo conocía la mayoría o no, pero pues, por ejemplo, los que sí ya lo conocían, pues es un material bastante versátil. Como les digo, por la apariencia, muchos lo confunden con un aluminio. Sin embargo, pues no lo es, no es un aluminio. El aluminio soporta, es más, no es tan resistente al desgaste, no es tan resistente a la carga, a la abrasión, entonces digamos que por ahí a veces uno dice, no, ese es aluminio, pero en realidad no lo es. Y ya les digo, para condiciones donde nuestras bases o las bases de nuestras máquinas ya no están en condiciones de poder ser recuperadas o poder ser trabajadas de manera técnica en un torno, por ejemplo, entonces utilizamos estas alternativas de alguna manera. Em, Viendo a futuro, algunos materiales de ingeniería vistos al futuro, les voy a comentar algunos que algunos pues están como que en proceso de, otros digamos que todavía están en vistas de. Digamos, uno de ellos es un componente para los automotores o para los motores, se llama Kyocera. Este dice por acá, pueden ustedes leer, dice, el ideal de fabricar un motor hecho exclusivamente con componentes cerámicos aún no es una realidad, pero algunos motores contienen componentes cerámicos como los rotores de turbo, lámparas y termostatos de cerámica resistentes. Son más resistentes al calor, permitiendo que el combustible se encienda a más altas temperaturas. Esto conduce al incremento de la eficiencia de la combustión, rebajando el consumo eh, y disminuyendo las emisiones contaminantes y por ende, pues también los ruidos. Este es un material que todavía en Japón está siendo pues desarrollado y que tiende o da mucho para poder pensar que en un futuro pues tendremos un mejor tema de rendimiento en nuestros vehículos por el consumo de combustible y por el tema de pues no contaminar ya más lo que es el tema del ambiente. Otro, otro material, por ejemplo, eh, Shinsei, que es otro material desarrollado o que se está desarrollando en la parte de Japón. Dice que los altavoces hechos con cerámicos piezoeléctricos vibran cuando las pulsaciones eléctricas son remitidas a ellos. Se pueden hacer pequeños, delgados y ligeros, pero serán suficientemente potentes. Cuando estos dispositivos se implantan en paneles cuya superficie pueda vibrar, como por ejemplo cristal o pared, se convierten en un altavoz. Estos han sido fotografiados al lado de lápiceros para que se vea lo pequeño
que pueden llegar a ser, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso son también, es un tipo de material que, por así decirlo, de alguna forma, pues emiten o reflejan lo que es la vibración en tema de, de sonido, ¿verdad? El otro material que también está siendo o ha sido desarrollado en parte de Japón son desodorantes textiles antibacterianos. Este material textil ha sido tejido con material cerámico que posee un efecto fotocatalizador. Este nuevo tipo de textil llamado Mairaifu es integrado en toallas, calcetines o camisetas debido a su poder antibacteriano y desodorante. Entonces, digamos que son algunos materiales que posiblemente ahorita nosotros podríamos decir que no son tan necesarios, pero pues a la larga, por ejemplo, al al que lo regañan por usar mucho desodorante, por ejemplo, ya en un futuro podríamos ya estar utilizando ropa que sea, que tenga su propio, que sea antibacteriano y que nos ayude a evitar esos malos olores por el tema del sudor, por ejemplo, que tenga una parte ahí de desodorante. Y pues como observaciones, ya para ir finalizando con esta presentación y entrar al otro tema que nos va a ocupar esta hora más o menos 45 minutos, es que pues en términos generales, la cantidad de carbono en una fundición determina sus propiedades potenciales y el contenido de silicio influye sobre la forma que tomará el carbono y la obtención de dichas propiedades. ¿A qué nos referimos con esto? Es que, pues como les mencionaba, y en su momento ustedes llevarán un curso, no sé si ya lo llevaron, un curso de corrosión, yo creo que es el próximo semestre, creo, el próximo trimestre creo que lo llevan. Pues ahí ustedes podrán darse cuenta y van a poder ustedes ahí ver un poco más a detalle que pues a más carbono, ¿sí? Mientras más carbono contenga nuestro elemento, nuestro material, pues va a ser más duro, ¿sí? Y a menor carbono va a ser más suave. Sin embargo, pues eh, también muchos de los compuestos, muchos de los materiales que hoy por hoy usamos, pues tienen lo que es el silicio, contienen el silicio, entonces también más silicio o menos silicio también van a influir en las propiedades del material. Actualmente en el mundo de las fundiciones se producen en mayor tonelaje que cualquier otro tipo de aleaciones fundidas, debido a sus nuevas propiedades y numerosas aplicaciones. Era lo que yo les comentaba, por ejemplo, con algunos proveedores que hoy por hoy se dedican al tema de fundiciones, de piezas, eh, en donde ya han investigado, en donde han hecho todas las pruebas y han llegado ahí sí que a hacer todo su trabajo de prueba y error para poder determinar, para poder llegar a obtener materiales, hierros fundidos con un poco más de dureza, fuera de lo convencional o fuera del estándar, eh, fundiciones de aluminio donde tengan una resistencia mayor al desgaste. Entonces, cada una de esas metodologías o de esas formas de trabajar en donde se ha buscado la forma de poder hacer un material mucho más resistente o a ciertas aplicaciones, a ciertas situaciones, pues ha ayudado y sigue ayudando bastante al tema de los mantenimientos, ¿ya? Entonces, sin olvidar, aquí yo todavía agregaría algo más que sin olvidar que no necesariamente un material más duro pues va a ser más beneficioso o un material más blando también va a ser más beneficioso. Creo que la importancia acá es de buscar el material para las aplicaciones o para la aplicación más específica que podamos tener. Y no olvidar
los pequeños y que en algún momento se pueden convertir en grandes daños colaterales, ¿sí? Entonces, en el tema del reacondicionamiento, pues vamos viendo ese tipo de situaciones por ahí. Vamos a ver la siguiente presentación, que ya estos son algunos temas ya un poquito más, vamos a ver por acá. Muy bien. Entonces hoy, digamos, hoy hemos hablado un poco de materiales compuestos, ¿sí? Hablamos un poquito ahí de los aceros inoxidables, que es parte de los materiales de aleación. Hablamos del Babbitt grado 2, que es un material que en este caso pues nos ayuda en algún momento a poder sustituir materiales como un bronce específico, muy específico y a veces muy utilizado con el tema de chumaceras. Sin embargo, no solamente puede utilizarse para chumaceras, por ahí puede ser utilizado también si ya tenemos el molde de alguna pieza, podemos utilizarlo para la obtención de otras piezas muy similares y tenerlas como repuestos, como lo mencionaban por ahí. Entonces, digamos que la versatilidad o la aplicación que nosotros le podamos dar a un material como el Babbitt puede, ya es dependiendo de la necesidad del cliente o en este caso de nosotros, ¿verdad? Que nosotros queramos fabricar o queramos nosotros hacer con este tipo de piezas o con este tipo de material. En este momento, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema de abrasión, ¿sí? Que está involucrado en la parte del reacondicionamiento porque, pues, en muchos de los casos, pues es necesario algún elemento abrasivo o alguna metodología o algún método, mejor dicho, de abrasión para poder mejorar nuestras condiciones de mantenimiento y para poder reacondicionar de forma quizás a veces más rápida o de forma con una mejor calidad en nuestro trabajo. San Blas, no sé si ya muchos de ustedes seguramente conocerán este tema, San Blas. No sé si ya han trabajado con el San Blas. Y la otra parte o el otro método de limpieza, por así decirlo, o de preparación para una pieza que utilizamos, pues es el termorrociado, que por acá en el termorrociado aparece la famosa limpieza criogénica, pero también en algún momento vamos a hablar del tema de termorrociado por medio de aplicación de alambre, ¿sí? Entonces, en el caso de la abrasión, pues la abrasión no es más que el desgaste, ¿verdad? El desgaste que le hacemos a una pieza por medio de alguna partícula o de algún elemento que haga la función de ser más duro que el otro, ¿verdad? Un elemento que es más duro que otro en su momento, en el momento de estar en constante contacto, pues va a generar una fricción y en algún momento pues va a generar ese desgaste que nosotros necesitamos. Dependiendo del desgaste, dependiendo del material, dependiendo qué es lo que nosotros queramos usar o hacer, pues así vamos a utilizar nosotros seguramente pues el elemento abrasivo más específico o que mejor se adecue a esa necesidad. Muchos de los casos, o digamos el modelo o el elemento más común en el tema de la abrasión, pues son las famosas piedras para esmeril o muelas abrasivas, como le llaman en algunos casos, que pues hoy por hoy tenemos de muchos colores, y cada color, cada forma, pues también ayuda a que nuestras aplicaciones de mantenimiento pues salgan o sean mucho más satisfactorias en este caso.
La precisión que se puede obtener por abrasión y el acabado superficial pueden ser muy buenos, pero los tiempos productivos pueden ser muy prolongados. Recordemos acá que dependiendo del abrasivo que nosotros vayamos a utilizar, pues puede hacer que nuestro trabajo lo hagamos más rápido o puede hacer que nuestro trabajo lo hagamos un poco más despacio. La palabra abrasión significa el desgaste por fricción de una superficie contra otra. Eso es lo que nosotros logramos obtener como definición cuando hablamos de abrasión. Entonces, como les hablaba y les mencionaba, que en este caso de la abrasión, nosotros entramos al tema de las piedras para esmeril, pues nos vamos a topar con piedras de óxido de aluminio o las que nosotros conocemos como las piedras de color negro, las de óxido de aluminio, que son de color naranja, las de óxido de aluminio también, pero que son de color gris, y las de óxido de aluminio, que son de color blanca. Digamos que estas cuatro son las más comunes, las que podemos nosotros utilizar más. Creo que las más comunes, las más de estas cuatro, creo que es la gris, por lo menos según mi experiencia, yo he visto más tema de óxido de aluminio color gris, ¿sí? Como pues las de óxido de aluminio color blanca, ¿ya? Vamos a ver más a detalle para qué nos sirve cada una de ellas. Los tipos de piedras más usados son de circonio y óxido de aluminio, que son reforzadas, de carburo de silicio, que son verdes, y normalmente son las conocidas como de tuxteno, ¿verdad? Aquí en estas también encontramos de tipo plato, que ya los vamos a ver por ahí también, las de carburo de silicio verde de tuxteno, que es de las que estábamos hablando, y pues menciona que una técnica probada mundialmente que mejora notablemente la resistencia a la abrasión de las superficies de concreto consiste en emplear el denominado concreto fibroso. No sé si alguien ha escuchado este concreto fibroso, pero al que se le añaden fibras de diversos materiales, acero, plástico, nylon, etcétera, con objeto de crear una estructura interior que pueda resistir más tracción que un concreto normal. Em, Uso de soluciones endurecedoras superficiales a los pisos de concreto, digamos, llevan magnesio y silicatos de sodio, y hay una variedad muy grande de tratamientos adicionales para lograr superficies mucho más resistentes que las que se logran con un concreto normal. Sin embargo, la recomendación principal es el no usarlos sin antes evaluarlos en forma práctica o preventiva. Práctica, mejor dicho. En este caso, por ejemplo, se recuerdan que la semana pasada con el ingeniero Julio Granja, él habló de un tipo de concreto, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes cómo se llamaba ese producto que utilizaban ahí para la reparación de pisos. A ver si tomaron bien sus apuntes. Magnacrit, se llama ese Magnacrit, Magnacrete. Así es, ajá, exacto, Magnacrit, ¿sí? Em, y digamos, pues en este caso sí, también él nos mencionó cuáles eran sus beneficios, cuáles eran sus desventajas, y por ahí recuerdo que una de las desventajas era el tema del tiempo, ¿verdad? Era el tema del tiempo que no se podía esperar como que tanto tiempo para poder aplicarlo. Una vez se hacía digamos, la mezcla, pues no podíamos esperar tanto tiempo en ese sentido para la aplicación. En este caso, digamos, lo que yo les menciono acá, lo que yo les menciono en esta diapositiva, es un tipo de material que de alguna manera es como como una mezcla de muchos otros materiales que juntos, ¿sí? Logran darle una mejor resistencia al desgaste, al tema del concreto, ¿ya? Entonces, vamos por acá a observar acá. Por aquí vamos a ver si les puedo compartir justamente el video del que me estaba comentando por ahí
Juan José. Vamos a ver. Física química. Permítame, señores, que se me perdió el video. Bueno, vamos a entrar a la página. Este video que vamos a ver en unos momentos es un video que ya está cargado ahí en la plataforma, entonces les voy a compartir por acá. Creo que ya están viendo ustedes por acá. ¿Sabía usted que cada vez que cambia un neumático de su automóvil está tirando 9 kilogramos de material no biodegradable? Ello constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años. Cifras de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas indican que cada año son desechados 25 millones de neumáticos en el país, de los cuales 9 de cada 10 terminan en diversos tiraderos de basura o depósitos clandestinos. Para contrarrestar este daño ecológico, el ingeniero químico Gerardo Pagaza Melero, fundador de la empresa Tire Chip, desarrolló un proceso tecnológico ambiental de bajo costo para la trituración y reciclado de neumáticos, a fin de emplearlos en la fabricación de concreto hidráulico. La idea es cada 6 segundos reciclar una llanta. Lo que hemos estimado bien ya trabajándola a buen volumen, estamos hablando de 5, 10 toneladas dependiendo las operaciones que hagamos por día. Llantas completas como materia prima. Aquí le quitamos el costado y el piso a la llanta, lo convertimos en 3 piezas. Lo pasamos a la operación base, donde quitamos la ceja al costado que resulta de la operación de aquí. Luego lo pasamos a que se haga una banda del piso para hacer una banda. Si ya no que quede circular, sino hacer una banda. Y después lo pasamos a las chipeadoras para granular. Tan rápido como queramos o como etapas, como lo queramos. Sí, esto se puede manejar batch o se puede manejar continuo. La tecnología de Tire Chip ofrece un sistema de ahorro de energía eléctrica de hasta 30 veces menor a otras opciones, además de prestar cualidades para ser trasladado a cualquier lugar. Los resultados de la innovación han permitido a Volkswagen de México y a la empresa Tire Chip establecer en Puebla una planta recicladora para convertir las llantas usadas en un asfalto ecológico. Y con ello, abrir oportunidades de mercado en diferentes entidades de la República, además de llegar a países como Estados Unidos y algunos europeos. Así es como el material llamado Yancreto busca sustituir al actual asfalto del país. Cabe destacar que otra de las aplicaciones relacionadas con esta tecnología son la fabricación de impermeabilizantes, artículos publicitarios, cuadernos, gorras, carteras y artículos para la industria automotriz, del vestido y del calzado, entre otros productos amigables con el medio ambiente. Muy bien. Bueno, en este caso, pues, es una, como lo estábamos hablando al inicio de la clase, es una, pues, nueva alternativa o es una nueva forma de, por ejemplo, darle uso a materiales como los neumáticos, como las llantas, que prácticamente una vez nosotros hacemos el cambio de nuestras llantas, normalmente ¿qué se hace? Se quedan
con la persona que nos cambió las llantas por las llantas viejas por unas nuevas. Pero, ¿qué más se hace con ese tipo de llantas? Ya nosotros muchas veces no conocemos, no sabemos qué sucede con ello, pero, por ejemplo, un país como México, que está cerca, que en este caso, pues, ha invertido en el tema de investigación, pues, ya ellos están ya trabajando en un tema de obtener un material que compita con el concreto. Recordemos que normalmente el concreto, nos dicen por ahí que una carretera de concreto va a tener alrededor de unos 20 años de vida. Sin embargo, pues con las condiciones de manejo, con las condiciones del tráfico vehicular que tenemos en Guatemala, pues a veces creo yo que esos 20 años no son tan así, ¿sí? O sea, esa es como el- la idea que nos venden, ¿sí? Sin embargo, pues aquí ya vemos nosotros alguna aplicación en donde podamos saber y podamos tener el conocimiento de que ya si en países como México, incluso yo vi y por ahí les voy a compartir ese otro video que no lo tengo por aquí a la mano, pero en su momento yo vi una aplicación también, pero era de plástico donde también el plástico lo mezclaban con otro producto que venía a darle todavía mucho mejor resistencia al asfalto, pero no recuerdo si lo vi en un video que estaba aplicado hacia tema de carreteras en un país europeo, porque era Holanda, por ahí, pero ahí se los voy a buscar y se los voy a compartir. San Blas, ¿quiénes de los que estamos presentes por acá hemos trabajado con San Blas? A ver, que levanten por ahí la mano. Si no levantan la mano, pues lógicamente es porque no han trabajado con San Blas, pero Edgar Daniel, Mario Cabrera, ok. A ver, ¿quién más? Solo. No, en mi caso no he utilizado esa técnica. Yo tampoco. Ok, Ricardo, ok, Juan José. Em, Vamos a ver. Muy bien, Félix, gracias. Edgar, Edgar, digamos, Edgar, por ahí le pregunta a Edgar, ¿para qué lo ha utilizado Edgar o cómo ha sido su experiencia con el tema del San Blas? Fíjese que lo utilizamos para... La empresa donde yo trabajaba tenía una estación de combustibles en el Puerto San José. Y se buscó por el deterioro que sufre por la proximidad al mar, se había dañado, los tanques se habían dañado, tanques muy grandes, de grandes capacidades. Era de Pacific Oil, no sé si en algún momento lo vieron Ujú. estas gasolineras. Entonces se tomó la decisión de repintarlos, pero durante el proceso nos dimos cuenta que el daño era bastante fuerte. Entonces había que hacer en ese momento un raspado mecánico, según nosotros, pero buscando opciones, encontramos a un proveedor aquí que nos vendió una máquina de San Blas, así justo como la foto que usted está mostrando ahí en esa diapositiva, con un chorro así grande. Incluso nos vendió los equipos estos, la máscara y todo, y el traje para poder trabajarlos. Se hizo el trabajo en un tiempo récord, se samblastearon los tanques y se pintaron. El material nos lo proveyeron por acá había un distribuidor por Pochuta, Chimaltenango, que ahí tienen parece que hay una fuente de sílice aquí grande en esa área. Y ahí fue donde compramos el material para hacer el samblasteo, ¿verdad? El material abrasivo, la arena de sílice que nos vendieron. Ah, ok, ok. Y si lograron
obtener el acabado que necesitaban y todo, y sí les funcionó. Sí, y llegamos a dejar el metal completamente expuesto. Y obviamente depende mucho de cómo usted lo quiera, de la profundidad del trabajo, ese tomará más tiempo. Si lo quiere más superficial, va a ser más rápido. Depende de lo que usted quiera hacer, pero en este momento lo que queríamos era exponer el metal, fondearlo y después de echar una pintura con características epóxicas para que esto no se fuera a repetir, ¿verdad? De estar pintando a cada rato. Sí, sí, exacto. Gracias, Edgar. No sé quién, no vi por ahí, no me recuerdo quién fue el otro que levantó la mano por ahí también, que había tenido alguna experiencia con el tema del San Blas. Yo ingeniero, Jorge, entonces, Ah, está Jorge. solo como comentario, este proceso fue uno de los procesos originales de la industria donde me dedico, que es pues, pantalones de lona. Este proceso precisamente teníamos nosotros hace ya años unos gabinetes donde utilizábamos tablas, poníamos los pantalones de lona enfrente de una mesa inclinada y les utilizábamos el Samblas, pues básicamente para dar elaboración de lo que queríamos nosotros en el acabado final del pantalón. Este proceso fue uno de los que originó esta industria de lavandería industrial. Hoy en día ya no se utiliza, ya ahora tenemos máquinas automáticas láser que hacen todo este proceso. Pero sí utilizamos por muchos años y es bastante económico el acabado que obteníamos y el cliente al final pues, le gustaba el proceso porque pues, el costo era bien bajo. Hoy por hoy pues ya no lo utilizamos, pero sí por muchos años estuvimos utilizándolo y pues es bastante efectivo en cuestión del garment, de la pieza del pantalón de lona. Entonces, solo quería dar ese comentario. Gracias, señor. Gracias, Jorge. Y también usaban el equipo y toda la cosa, o sea, por el tema del ambiente. Efectivamente, sí, había que usar la mascarilla, ¿verdad? Porque sí es bastante fuerte y sobre todo el ruido, es exagerado el ruido. Tiene que usar su protección de audio porque es bastante fuerte y sus goggles también, ¿verdad? Para la vista, para no lastimarse. Entonces, sí, es bien fuerte el ruido que produce esto y me imagino que no importa al final en qué se aplica, siempre va a ser bastante la presión con que se tira todo esto y también el costo de estar utilizando la arena, pues no era realmente alto. Sin embargo, acá pues, en Los Ángeles tenemos que hacer un reporte anual de todo lo que es contaminación y en este caso teníamos que hacer el reporte del material que utilizamos, pues es arena, no realmente no es contaminante, pero sí tenemos que dar las cantidades de arena que se utilizaban para este proceso. Ok, Jorge, gracias. Gracias ahí por la observación. Sí, ingeniero, claro. Gracias. Ingeniero, Sí, Mario. Usted. yo también había levantado la mano. En nuestro caso también se utiliza el San Blas para, como decía el amigo Edgar ahí, con el tema de pintura de tanques para la remoción de la pintura antigua. Con eso se ha utilizado para poder aplicar la nueva. Para la instalación de ladrillo refractario en interiores de hornos rotativos, de igual manera se utiliza eso. Se aplica la pintura epóxica y una lámina de sacrificio. Y también para la parte de soldadura. Cuando se hace la aplicación de soldadura en corazas o cambio de las mismas, se aplica, se hace la limpieza con este sistema para eliminar toda la contaminación posible que haya y así a la superficie quede completamente limpia, ¿verdad? De acuerdo, Mario, gracias. Sí, al final el San Blas, pues sí es un método, sí, es un proceso de limpieza prácticamente
en el cual se utiliza como material abrasivo, como mencionaban por ahí, como material abrasivo, el material principal pues es la arena. Sí, yo tuve la oportunidad de, bueno, hubo una persona que me comentó que ellos en su momento utilizaban arena y que ellos estaban muy cerca del volcán de Pacaya. Ellos entonces empezaron a utilizar la arena volcánica y les funcionaba muy bien, les funcionaba muy bien, e incluso era más barato porque pues el proveedor que tenían de arena normal, convencional, pues no pues les cobraba un poco más. Entonces, en este caso, por tema de flete y todo, ellos utilizaban arena volcánica y pues les funcionaba bastante, bastante bien. Para poder también hacer lo mismo, ¿verdad? Un tema de limpieza, tema de remoción de toda esa suciedad, el óxido, para poder llegar a la parte del metal como en su calidad virgen y ya después pues colocar nuevamente una pintura anticorrosiva o un fondo y posteriormente una pintura epóxica, que es lo que regularmente se ha estado haciendo hoy por hoy cuando se trata de recubrimientos y un tema de protección a ciertas superficies. Nosotros lo utilizamos en las estructuras de una planta de tratamiento de ácido, o mejor dicho, de recuperación de ácido. Entonces lo que se hacía era que los mismos vapores, los mismos gases del ácido empezaron a corroer toda la estructura, ¿verdad? Toda la base, toda la parte de la estructura metálica donde estaba la planta de tratamiento. Y pues lo que se tuvo que hacer fue sandblastear, se sandblasteó y posteriormente pues se echó un fondo y después se colocó o se aplicó una pintura epóxica. Eh, ya con eso, pues logramos evitar que el daño hacia nuestra estructura fuese mayor. En algunos casos, por ejemplo, a la hora de estar sandblasteando, pues nos dimos cuenta que la misma corrosión que ya estaba en algunas partes de la estructura, pues estaba ya muy penetrado. Entonces ahí sí se tuvo que, pues, reparar, ¿verdad? Se tuvo que colocar algunos parches o se tuvo que utilizar soldadura para poder rellenar algunas partes que ya estaban muy, muy deterioradas y posteriormente a eso pues ya se aplica el fondo o la pintura anticorrosiva y posteriormente una pintura epóxica. Algunos solamente se quedan en la pintura anticorrosiva y a veces pues y lo normal pues es que cuando echan pintura anticorrosiva uno cree, ¿verdad? Ahí sí que todavía se tiene ese pensamiento en algunos lugares donde creen que solamente con la pintura anticorrosiva va a ser suficiente para poder eh, este, solventar o mantener en condiciones óptimas nuestras áreas. Y sí, efectivamente, en algún momento, pues como su nombre lo Ingeniero, indica. Sí, sí, adelante. solo interrumpiéndolo, yo sí tengo, bueno, tuve en su momento bastante experiencia en el tema de San Blas. Ajá, Yo trabajo en zona marítima, digamos, en la costa, ajá, para una planta de fertilizantes. Entonces nosotros el ataque a corrosión lo tenemos bien complicado, es bastante complejo. ajá. Entonces sí, yo trabajé con sandblasting en el área que estaba en ese momento durante 3 años y cabalmente las personas o todas las personas pensamos de que digamos el trabajo lo hace todo la pintura, digamos la calidad. Yo digo, compro Sherwin Williams, es la mejor, ¿verdad? Pero Exacto. mm, el enfoque está en la preparación de la superficie. Digamos, ¿qué es lo que pide la pintura? El perfil de anclaje, le llamamos nosotros, que se mide en mil. Dependiendo qué pide la pintura, ¿va? Especificaciones, así es como se trata también, ¿verdad? También el grado de limpieza, vemos, hay dos normativas, la NEIS y la SSPPC creo que es,
digamos, hay San Blas de grado comercial, que es el SSPC 6, y el metal casi blanco, digamos, que es el SSP 10. Entonces, cabalmente eso lo que ayuda, digamos, es a mejorar la adherencia de la pintura como tal. Entonces, le ganamos tiempo de vida, digamos, a la estructura y al desprendimiento de la pintura como tal. Y en efecto, hay bastantes pinturas que se pueden trabajar, digamos, dependiendo la aplicación. Por ejemplo, hay pinturas que son resistentes a la abrasión, le piden a uno un cierto tratamiento, digamos, de San Blas. Solo ahí para agregar esos detalles, ingeniero. Sí, gracias, Estuardo, gracias. Ya sé a quién le voy a consultar si tengo más dudas. Pero sí, efectivamente, ese es el proceso, ¿verdad? El proceso de San Blas es un proceso de limpieza y sí, sin embargo, dependiendo del grado que nosotros queramos obtener, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues así también, lógicamente, va a ser qué tanto nos va a durar o qué tanto va a alcanzarnos en relación al tiempo, pues la aplicación que nosotros vamos a tener. Yo les decía que muchos creen que solamente con un lijado y con un disco de pulir, muchos creen que con hacer eso, pues ya eliminan prácticamente la suciedad o la corrosión que se está presentando en nuestras estructuras o nuestras áreas y que después aplicando una pintura anticorrosiva va a ser suficiente. Lamentablemente, pues no es tan así. O sea, sí, en su momento la pintura anticorrosiva pues empieza a hacer su función, como mencionaban por ahí la marca, ¿verdad? Sherwin-Williams, uno dice, ah, sí, es que Sherwin-Williams es la mejor y todo, y podríamos decir que sí, o sea, podríamos decir que sí, pero sin embargo, lo que nosotros buscamos no es tanto solo quedármonos con el anticorrosivo, sí, sino que venir y aplicar algo más. Y para ello es que ya empiezan a encontrarse o se empieza a aplicar lo que son las pinturas epóxicas. Pero, por ejemplo, ustedes preguntan en un Sherwin-Williams, ustedes preguntan en con un distribuidor, por ejemplo, la paleta, por ejemplo, perdón, ellos de alguna manera también dentro de su tecnología han ido también ya avanzando en el tema de vender pintura, que no solamente sea la pintura anticorrosiva convencional que en algún momento hemos podido utilizar, sino que también ahora han ido ellos también evolucionando y ya ellos ofrecen un tipo de pintura que no es, digamos, la mejor, que no es la 100% como una epóxica, pero digamos que se acopla y se adapta muy bien al tema de ese tipo de aplicaciones. Entonces, gracias ahí por las intervenciones de ustedes para poder apoyar un poco más a este tema del San Blas. La limpieza con San Blas es ampliamente usada para remover óxido, escama de laminación y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies, preparándolas para la aplicación de un recubrimiento, ¿ya? Un inconveniente que podríamos tener por ahí es el tema del ruido. Otro inconveniente tal vez que podríamos encontrarlo como inconveniente, pues es el tema de, del ambiente, ¿sí? Lo que se genera en el momento, el ambiente en el momento se recomienda que sean áreas abiertas, ¿sí? Aunque hay aplicaciones donde se puede hacer en espacios cerrados, en espacios controlados para evitar esa contaminación, que a la larga, pues lo que estamos haciendo es solamente pulverizando o tirando, digamos, a presión hacia otra superficie, logrando que un material abrasivo pues impacte de manera a una gran presión hacia otro material y que se empiece a generar ese desprendimiento
de suciedad o de pintura o de lo que nosotros queramos estar buscando, ¿verdad? Entonces, entre los usos más comunes del sandblast encontramos dar acabados en madera, acero, resina, plástico, etcétera, grabar en vidrio y cerámica, remoción de lechada de concreto, limpieza de muros de ladrillos y piedras, remoción de grafiti, remoción de marcas de herramientas, limpieza de estructuras metálicas, preparación de materiales para la aplicación de recubrimientos, entre otros. Algunas otras aplicaciones, digamos, en los sectores productivos, la industria textil, como bien lo mencionaba por ahí Jorge, definitivamente pues ahí como que ahí se empezó a utilizar este tipo de proceso en el tema del área textil. Por ahí hay algunos libros, algunas literaturas que indican que en la industria textil fue donde se comenzó el proceso del San Blas, o donde se dio a conocer el proceso del San Blas, en la industria química, industria metalmecánica, industria automotriz, en plantas petroleras, grabados en vidrio, artículos promocionales, en la industria de la construcción, entre otros. Prácticamente el San Blas, hoy por hoy, digamos, yo podría decir que es utilizado en muchas industrias. Tiene sus inconvenientes, como les decía, el tema del ruido, el tema del equipo que se utiliza para el trabajo, eh, el tema de la contaminación o el ambiente que se genera en el momento de la aplicación del San Blas. Eso también, pues digamos, es un tanto incómodo y no siempre, pues las empresas cuentan con las áreas indicadas o necesarias para este tipo de procesos. No todos los equipos de San Blas son iguales, por lo que se debe tomar en cuenta varios factores antes de elegir alguno de ellos. De esta manera se podrá obtener la mayor eficiencia y dice contar con un compresor de aire capaz de producir un volumen suficiente para mantener la presión en el equipo y así lograr un suministro de aire. Asegurarse que la manguera de aire compresor al equipo de San Blas sea del diámetro adecuado. Tomar en cuenta qué tipo de superficie vamos a limpiar, seleccionar el abrasivo indicado para este tipo de trabajo, contar con un espacio para la superficie de piezas y el acabado que nosotros necesitamos tener. Por ahí mencionaban qué tanto queremos limpiar. Recordemos que al momento de hablar de que estamos aplicando o estamos haciendo que un material abrasivo se impacte en otro para poder hacer una limpieza, recordemos que de alguna manera pues hay un desgaste, sí, hay un desgaste de la superficie, entonces tampoco pues podemos sandblastear cada vez que nosotros queramos o cada vez que nosotros lo necesitemos. Normalmente el sandblast se utiliza una vez, se aplica la pintura o el fondo necesario, se aplica la pintura epóxica y lo recomendable, o mejor dicho, lo ideal es no volver a utilizar otra vez el sandblast. Sin embargo, pues hay a veces la necesidad de volverlo a hacer, pero recordemos eso que hay que tenerlo muy claro. Normalmente cuando sandblasteamos estamos desgastando una superficie y no podemos estar sandblasteando a cada rato cuando nosotros querramos, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Contar con el espacio para la limpieza de las piezas también es muy importante. Y por ahí pues les mencionaba, algunos en algún momento vamos a preguntar por ahí. A ver, Varías, Estuardo, ¿ustedes qué tanto utilizaban o qué tanto reutilizaban el material abrasivo? A ver si me escucha por ahí. A ver si todavía está conectado. Ah, sí, sí está conectado, Estuardo. Em, regularmente, sí, regularmente, digamos que
a veces me han preguntado, mire, ¿y cuántas veces puedo yo reutilizar el material abrasivo? Eh, la verdad es de que no hay una cantidad de veces porque todo depende de qué tipo de abrasivo estemos utilizando. El tipo de abrasivo viene dado por un número de granulometría, es lo que ellos, los vendedores de material para asamblar le llaman. Entonces hay cierto material abrasivo que puede reutilizarse, pero hay algún otro material, pero hay otros materiales que no pueden reutilizarse porque al momento del impacto, pues se, se pulveriza y prácticamente ya no es un material reutilizable. Entonces, todo depende, en este caso, del tipo de material abrasivo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, el tamaño es sumamente importante para lograr un patrón de textura consistente al aplicar el chorro abrasivo en la superficie. Las partículas grandes cortarán demasiado profundo y las partículas pequeñas no serán suficientemente capaces para remover la suciedad. Yo creo que por ahí está Estuardo. Parece que Sí, sí. ingeniero. Sí, Estuardo. No, es que le consultaba. Digamos, con la experiencia que usted ha tenido y lo que me ha comentado, ¿qué tanto reutilizaban el material abrasivo? Fíjese que nosotros hemos utilizado o se utilizó, era arena. Ajá. En teoría nos debería haber durado dos pasadas, pero no es muy recomendable porque, digamos, al contacto con el metal, digamos, se contamina con trazas de óxido. Entonces eso nos provocaba a nosotros algunos taponamientos en la misma olla, ¿verdad? La olla de San Blas. Y a veces, digamos, el proveedor que teníamos en ese momento, aunque nosotros tratamos de estandarizar, digamos, el tamaño de partícula de la arena que nos estaban vendiendo, arena lavada de río, ¿verdad? Siempre había había un porcentaje de finos. Entonces, era más complicado o nos costaba más recoger el material y volverlo a reutilizar que abrir una bolsa y agregarlo, ¿verdad? Entonces, pero sí la recomendación es dos pasadas, pero eso depende, digamos, del proceso como tal, ¿verdad, ingeniero? Exacto. Gracias, Estuardo. Sí, está desgrabado. Sí, pues efectivamente, digamos, dependiendo, ¿verdad? Así que como aquí bien lo menciona, partículas grandes pues van a ser muy profundas y otras partículas pues van a ser un poco, no van a lograr la limpieza que estamos buscando. Por ahí nos acaba de compartir Germán. Germán por ahí nos acaba de compartir un link. Sí, perdón, es que lo que estaban explicando los compañeros me puse a leer un poquito más y tiene también sus riesgos para la salud de esta cosa del sandblasting. Entonces, no sé si en su presentación viene algo más ahí, pero sí decía más que todo el efecto de los sílices en las vías respiratorias y algunas precauciones que deberían de tomarse para aplicar ese tipo de método cuando se utilizan derivados como sílices. Entonces, y va el documento, el link más que todo, para que si alguien quiere alimentar un poquito más de información, ahí está. Gracias, Germán. Sí, sí. Sí, efectivamente, por esas razones que toda la gente que aplica por eso es que, o no sé, Estuardo quería comentar algo. Yo creo que lo silencié. Bueno, sí, como lo mencionaba por ahí Germán, por esa razón es que muchas personas que utilizan el San Blas, pues sí, tienen que ir casi que, ahí sí que todos protegidos, ¿verdad? Lo que es sus lentes, mascarilla, gorro, si ustedes se dan cuenta,
pues es un traje, ¿verdad? Al final el que tienen que utilizar Pero por ahí. Sí, Eduardo. sí, el tema de seguridad para el equipo de seguridad para el tema de San Blas es bastante caro. Digamos, nosotros le llamamos, bueno, se llama o se conoce como escafandra. Digamos, la escafandra es todo, digamos, bueno, hay unos que usan completo, nosotros utilizamos o se utiliza, porque ya no estoy en esa área, se utiliza, digamos, el medio equipo, digamos, donde lleva su, digamos, su casco, que tiene presurizado, digamos, aire, oxígeno. Y también tiene un detector, una alarma de CO2, porque, digamos, ese aire viene proveniente del mismo compresor. Lo que se recomienda, digamos, para poder cubrir esas dos necesidades, más la presión del, del- del chorro de arena con el aire, digamos, es un compresor de 240 CFM. Entonces, sí es bastante caro, digamos, el tema del equipo. Yo creo que una de las limitaciones al inicio de montar un proceso, digamos, de San Blas en una planta, digamos, es el costo inicial de todo el equipo, ¿verdad? Y más la preparación, digamos, o la capacitación del San Blasteador, ¿verdad? Porque digamos, sí tiene su gracia el tema de San Blas, ¿verdad? Igual que el tema de aplicación de pintura, ¿verdad? Entonces, sí es bastante complejo de lo que se escucha, digamos, ángulos, eh, separaciones del chorro, de la estructura, digamos, ¿verdad? Calidad de la materia prima, digamos, en este caso los abrasivos, ¿verdad? Sí, tiene bastante complejidad, no es como se ve, digamos, yo creía que era solo de medio, lleva sus medidores, ¿verdad? Hay que medir profundidades, ¿verdad? También de perfil de anclaje, lleva sus equipos de medición, igualmente los equipos para hacer pruebas, qué tanto fue efectivo el San Blas por medio de la adherencia, también de qué tanto se adhiere la pintura, ¿verdad? Entonces, sí es bastante complejo eso ahí. Sí, Estuardo, exacto. Sí, no es solamente de verlo como en los videos, ¿verdad? Ahí vamos a ver algunos videos donde se ve así sencillo, ¿verdad? Ya solo me pongo mi traje y empiezo a aplicar el San Blas, sino que sí, hay una expertise ahí que se necesita por parte de la persona que va a hacer la aplicación del San Blas, y definitivamente pues no es algo tan cómodo, ¿sí? Sobre todo, eh, pues regularmente nosotros no estamos acostumbrados a utilizar un equipo tan complejo o tan completo. Entonces, también hasta en eso, ¿verdad? Que el perfil de la persona sí debe ser alguien que esté pues dispuesta, ¿verdad? A hacer ese tipo de trabajo. Entonces, y pues también, así como es complicado, es complejo el tema del San Blas, pues también así es su costo, porque también es costoso, un trabajo de esos es también costoso, pero, pero pues ahí está, ¿verdad? Entonces, en algunos casos la limpieza puede ser prolongada y costosa si no elegimos la medida de partícula ideal. Entonces ahí digamos que son parte de esas desventajas, ¿verdad? Que si no sabemos utilizar o aplicar bien el método o el proceso de San Blas, pues podemos pasar, ahí sí que puede pasar la persona sanblasteando 12 horas todo el día y no va a lograr pues el objetivo, porque al final pues sí se necesita esa capacitación o esa expertise. Em, Dentro del tema del San Blas y la forma de los materiales abrasivos, pues sí existen varios tipos. Uno de ellos pues son los angulares y están los esféricos. Los angulares regularmente son los que se utilizan en la primera pasada, digamos, en la primera mano,
porque lo que necesitamos es remover lo más pronto posible o desprender lo más pronto posible esas capas de pintura o esta corrosión que ya está presente en nuestras estructuras. Y después se utiliza lo que es el material abrasivo esférico, que este ya viene solo como a darle un poco, a darle como una repasada y a terminar de como de pulir o dejar la superficie lo suficientemente apta para poder luego aplicar ya sea la pintura anticorrosiva o la pintura epóxica, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de material abrasivo que se utilizan. Aquí era lo que les mencionaba, que ahí estaba yo, eh, digamos que cruzando un poquito la información, pero decía, acá dice que la dureza determina su efecto sobre la superficie a ser sandblasteada. La dureza del abrasivo está medida en la escala de Mohs, siendo 1 tan suave como el talco y 15 en materiales duros como el diamante. Los abrasivos del tipo de carburo de boro, carburo de silicio u óxido de aluminio estarán en el rango de 10 a 13. Y por ahí les muestro las imágenes, digamos, del material abrasivo, donde es que nosotros podemos encontrar ese material abrasivo, que en este caso lo podemos encontrar en los discos para pulir, o en los famosos discos flap, que es como los conocemos normalmente. Y también utilizamos o los encontramos en los chalecos antibalas, que era lo que les mencionaba por ahí. Fragilidad, tendencia del abrasivo a fragmentarse en partículas pequeñas como consecuencia del impacto. Mientras más frágil sea el abrasivo, menos veces puede ser reutilizado y más polvo se va a generar. En el primer uso, más del 70% de la arena se convierte en polvo, desprendiendo peligrosas partículas de sílice. La escoria de cobre y níquel puede llegar a reutilizarse hasta 200 veces o más, pero digamos, en este caso, como bien lo mencionaban por ahí, eh, digamos que utilizar el 70%, ¿sí? O mejor dicho, que el 70% de lo que se utiliza se convierta en polvo y el otro 30% reutilizarlo en condiciones donde tenemos ambientes muy abiertos, donde no tenemos un ambiente cerrado o donde se nos complica para poder recuperar nuevamente ese material que no se terminó de pulverizar. Entonces ahí digamos que eso complica un poco la labor y es como bien decía por ahí Estuardo, es más fácil, mejor abrir otra bolsa o venir y rellenar con nuevo material abrasivo que tener que estar juntando lo que no pudo haberse desfragmentado. Entonces sí es importante eso. Por ahí el tema de las partículas de sílice que sí, por eso es recomendable el tema del equipo de seguridad industrial. Si solamente usan, yo he visto que hay quienes que utilizan mascarillas solamente las que traen filtros y unos sus lentes y solo medio se tapan y ahí empiezan a, a aplicar el San Blas. Digamos que ahí están en condiciones muy precarias en tema de seguridad. El San Blas, también conocido como abrasivo negro o abrasivo ecológico, algunos lo conocen como abrasivo ecológico, se obtiene principalmente de dos fuentes, la fundición de metal, cobre-níquel, y en algunas aplicaciones quizás sea necesario reducir la presión de aire para evitar lo que son las partículas de escoria y que se inserten en el tema del acero. Ahorita les voy a compartir por acá un par de videos. Vamos a ver si tengo por acá para que podamos observar acá. Muy bien. Después empieza a crear química. Ok.
Bueno, acá, como ustedes pueden observar acá en el video, pues son unas vigas tipo I, que necesitan sandblastearse, necesitan limpiarse, y aquí en el video pues se está haciendo la muestra, ¿verdad? Se está mostrando cómo es que está el producto, o en este caso la viga. Aquí es como se comienza a sandblastear. Aparentemente se ve fácil, ¿verdad? Pero esta contaminación de alguna manera es lo que la gente o lo que a los clientes, digamos, de alguna forma no les gusta, y por eso no tienen un área en su empresa dedicada a este tipo de aplicación o de proceso. Aquí se muestra ya cómo quedó después del San Blas. Como bien lo decían por ahí, dependiendo cuál sea el grado de limpieza que nosotros queramos obtener, pues en algún momento va a ser aceptable lo que, por ejemplo, lo que estamos viendo, o en otro caso, pues va a necesitar un poco más de San Blas. ¿Sí? Entonces, el proceso se ve sencillo. El equipo de seguridad, si ustedes lo ven, en este caso con esta persona, pues solamente se le ve por ahí nada más vamos a ver, En este caso, ellos ya solo están aplicando anticorrosivo. exacto, sí, ellos ahí ya solo están aplicando el anticorrosivo. En la parte anterior, acá digamos, por ejemplo, él sí, él ahí sí ya se encontraba, él sí estaba utilizando todos sus equipos, No es el equipo completo. eh, Se mira que él- tiene el él- mismo traje naranja, solamente la cubierta superior, pero exacto, en los otros equipos que mostré en la foto del WhatsApp, tal vez, puede verlo. ujú, Ahí sí se sí. mira que es un traje completamente más hermético para la persona que hace el sandblasting. Exacto, era lo que mencionaba Estuardo, que por ejemplo hay trajes completos y hay trajes que solo son como de medio cuerpo. Entonces, lógicamente me imagino que es un tema de precio, de costo que va por ahí. Y lo otro que yo les quería mencionar o lo que les quería enseñar así de forma muy rápida para ya poder ir terminando por acá, era la parte de este equipo o de este tipo de San Blas, ¿sí? Este es un San Blas que le llaman BPSP 50 o 500, si no mal recuerdo, pero ya es, digamos que una versión mejorada del San Blas convencional que nosotros conocemos. ¿Y cómo es que funciona? Según lo que leí, según lo que pude investigar sobre este tipo de proceso o de esta versión mejorada de San Blas, es que el mismo equipo tiene un sistema de aspiración, tiene como una aspiradora incorporada, que el mismo polvo que se está generando o que se debería generar como de un proceso de San Blas convencional, lo está absorbiendo completamente, ¿sí? O lo está absorbiendo de manera inmediata. Y como les digo, digamos, hay una empresa cabal, hay una empresa en México, por ejemplo, que utiliza este método o este equipo. Este es uno convencional, ¿sí? Este es un convencional, pero por acá estábamos viendo, bueno, por acá, ahí les voy a compartir el link les voy a compartir el link por ahí de este tipo de equipo, pero exactamente digamos, en el YouTube aparece como San Blas en interior sin polvo y ecológico, y aparece como BPSP50, que es la versión mejorada del San Blas que nosotros tenemos o que nosotros conocemos.
Y menciona acá, ¿verdad? Ideal para superficies chicas y medianas. SPB50 es perfecto para trabajos de limpieza en interiores, ya que cuenta con una aspiradora eléctrica que le permite trabajar en circuito cerrado y así evitar la generación de polvo. Entonces, pues creo que es un tema, nuevamente volvemos, ¿verdad? Al tema de tecnología, donde tenemos nueva tecnología, pero al final es de probar, es de investigar bien sobre cómo, qué tan eficiente es este proceso, porque pues en este caso, digamos, sobre superficies planas, sería un método a utilizar, una máquina, un equipo a utilizar que nos funcionaría, considero, bastante bien. Pero donde tenemos muchas esquinas, que recordemos que regularmente en las esquinas, en las estructuras donde llevamos ángulos, ahí normalmente es donde digamos que es un poco difícil poder llegar con un disco de pulir, por ejemplo, o poder remover esa suciedad o esa corrosión que se genera en esas áreas ahí. Y con un equipo como este, con un BPSP 50, pues seguramente habría que ver un poquito más y investigar un poquito más sobre qué tan eficiente es ante esas condiciones o ante esas características de estructuras. Entonces sí, pues les quería yo por ahí comentar o más que todo compartir esa, esa parte de ahí. Y pues por tema de tiempo, estamos a 3 minutos por ahí. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Vamos a dejar hoy por ahí el tema del San Blas. La siguiente semana vamos a tocar el tema de el termorrociado y lo que nos va a llevar también a una parte de la limpieza criogénica, que no sé si también por ahí lo habían, este, lo conocían, pero vamos a ver por ahí un tema del termorrociado y una parte de limpieza criogénica. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto. Gracias ahí a Germán por lo que nos ha compartido ahí por WhatsApp. Y pues, los escucho. Si no tienen alguna duda, si no tienen alguna consulta, pues dejamos por ahí la clase el día de hoy y continuamos la siguiente semana. Muy bien, gracias por toda la información, ingeniero. Estamos bien. Cualquier cosa que necesitan igual que pueda apoyar, yo voy a tratar siempre de compartirla ahí en el chat o en el WhatsApp. Muy bien, Germán. Muchas gracias. Pues, si no tienen algo, nada más que agregar, señores, pues les deseo que tengan un buen fin de semana y por ahí pues platicamos la próxima semana. Así será, primero Dios. Gracias y buenas tardes a todos, señores. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, señores. Se me cuidan. Buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Recording stop.